La Voz de América presenta. La economía se vuelve protagonista en la campaña electoral en Estados Unidos. El presidente Biden viaja a California en la recta final. Temor por violencia política y poca confianza en los resultados, el panorama que enfrentan los votantes estadounidenses. Además, autoridades sanitarias alertan sobre aumento de muertes por consumo de alcohol. Enfrentamiento de bandas de narcotráfico y violencia carcelaria mantienen en emergencia a Ecuador. Bienvenidos. A 4 días de las elecciones de medio término, demócratas y republicanos buscan atraer votos con mensajes centrados en la economía estadounidense. El presidente Joe Biden ha viajado ya a varios estados con la intención de apoyar a candidatos demócratas. Este viernes precisamente se encuentra en California. Diva Lizeth Cash ha venido siguiendo este tema. Diva, ¿cómo avanza la gira del mandatario? Yasmín, pues el presidente Biden fue al sur de California precisamente para promocionar un proyecto de ley que busca incrementar la producción estadounidense de semiconductores o chips por un valor de $280 millones, y esto lo hizo al lado de un demócrata, un congresista demócrata que tiene un poco complicada su reelección. Miremos aquí el informe. A días de la cita electoral, la economía y la inflación se han convertido en las preocupaciones predominantes entre los votantes, al pasar de un 33% en julio a un 44% en octubre, según la más reciente encuesta del New York Times. El presidente Biden presenta este viernes un mensaje económico junto al congresista Mike Levine, pero 2 días antes advirtió sobre la existencia de un movimiento conservador cada vez más violento, encarnado por legisladores de derecha y grupos etnonacionalistas como Proud Boys y Oath Keepers. Tenemos el mercado fuerte para ayudar a invertir en nosotros mismos. Como presidente, no acepto el argumento de que muchos estadounidenses tienen problemas para encontrar buenos trabajos. Muchos trabajadores finalmente han encontrado dignidad en el lugar de trabajo. Al otro lado del espectro, el exmandatario Donald Trump sugirió que probablemente lanzará una candidatura presidencial para los comicios del 2024 durante un evento en Iowa para apoyar la reelección del senador Chuck Grassley y la gobernadora Kim Reynolds. Este es el año en que vamos a recuperar la casa, vamos a recuperar el Senado, vamos a recuperar América. En 2024, lo más importante, vamos a recuperar nuestra magnífica Casa Blanca. Los analistas dicen que el liderazgo político de ambos partidos tendrá que adaptarse para captar a los votantes a medida que los inmigrantes se naturalizan. Según el demócrata Chris Rice, los hispanos son más propensos a apoyar a un demócrata, pero el partido no debe dar eso por sentado. Si miramos al DNC y dónde ponen su dinero, deberíamos haber invertido más dinero en el sur de Texas. Y creo que porque no lo hicimos y lo hicieron los republicanos, tuvimos algunas pérdidas allí. También, según el discurso del presidente Biden, bajo su administración en los últimos meses, Estados Unidos ha tenido la economía de mayor crecimiento en el mundo. También el programa de condonación estudiantil ha sido aprobado por 1 de 2 votos en el Congreso y los beneficios del Seguro Social son más, generosos en su liderazgo. Esto es todo, Yasmín, por mi parte. Sigo contigo con más noticias en estudio. Gracias, Diva Lizeth. Bien, y según una reciente encuesta, casi 9 de cada 10 votantes estadounidenses expresan preocupación por el incremento de la violencia política en el país. A esto se le suma una tendencia a la desconfianza sobre los resultados. Laura Sepúlveda nos amplía. Según una encuesta del Washington Post y ABC News, un 88% de los votantes estadounidenses expresa preocupación por la creciente violencia política del país cuando se aproximan las elecciones de medio término previstas el 8 de noviembre. La gente cree que está bien promulgar violencia contra miembros de nuestro gobierno. Opinión que ha sido respaldada por la fiscal del distrito de San Francisco en California tras el ataque perpetrado contra el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. La discrepancia principal gira en torno a la resistencia del expresidente Donald Trump y de sus partidarios de aceptar la derrota en los comicios de 2020, alegando denuncias infundadas de fraude.
Encontramos que la confianza es significativamente más baja que hace 4 años para las últimas elecciones intermedias, por lo que hoy el 70% de los votantes dice que las elecciones se llevarán a cabo muy o algo bien. Baxter Oliphant, investigador senior de Pew Research, destaca que sus encuestas muestran un significativo deterioro en la confianza del proceso comparado a años pasados. Solo el 56% de los votantes republicanos dicen que creen que las elecciones se desarrollarán muy o algo bien, y eso se compara con el 88% de los votantes demócratas que esperan que las elecciones se desarrollen bien. La encuesta del Washington Post y ABC también miden la opinión sobre el rol de los medios de comunicación. Casi la mitad de los encuestados piensa que la prensa motiva la violencia, un tercio piensa que no incide y un 15% cree que los medios, por el contrario, desmotivan la violencia política. Laura Sepúlveda, Voz de América. Además de la economía, la educación o la seguridad, la migración es otro de los temas que ha acaparado más la atención en esta campaña electoral. Tanto demócratas como republicanos están abordando la problemática en sus propuestas de cara a las elecciones del 8 de noviembre. Anthony Belchi nos tiene los detalles. Una encuesta del Centro de Investigaciones Pew revela que ante un futuro incierto y a las puertas de una posible recesión, la economía es la mayor preocupación para los hispanos con derecho a voto en Estados Unidos. Es el tema principal, pero no el único. Algunos de los temas que a la gente le preocupa pues, es la economía, principalmente, pero también la seguridad, la educación. La cuestión migratoria, aunque no es prioritaria, también es importante y el tema ha entrado en la agenda de ambas campañas. Los demócratas tratan de convencer a su electorado diciendo que seguirán apoyando una reforma que aún no llega para legalizar a millones de indocumentados, conscientes de que muchos votantes tienen familiares directos sin estatus legal. Una persona indocumentada o con DACA no está muy lejos de mí, a pesar de que a lo mejor hoy en día yo pueda ser ciudadana. O simplemente para los que nacieron aquí ya son ciudadanos. Los demócratas siguen en guerra con los republicanos por este tema, por no apoyar una legislación migratoria, y critican a los del Partido Rojo diciendo que son antiinmigrantes, pero ellos se defienden. No, el Partido Republicano no está en contra de la inmigración. El Partido Republicano lo que está es en contra de la ilegalidad. La salud y el crimen son otros temas importantes, pero ambos partidos se encuentran con que los hispanos no están motivados en ir a las urnas, muchas veces porque están cansados de promesas que luego no se cumplen. Pero ahora estamos en otro tiempo que de verdadmente tenemos que ir a votar y animarlos. Lo esencial en estas elecciones es que los latinos pueden marcar la diferencia y su voto, se está viendo, es más importante que nunca. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. El Departamento de Trabajo informó este viernes que ha perdido fuerza el ritmo de las contrataciones realizadas por las empresas estadounidenses. Durante el último trimestre se registraron 290,000 nuevos contratos por debajo de los 400,000 contabilizados durante los primeros meses del año. El reporte también señala que la tasa de desempleo aumentó de un 3,5 a un 3,7%. Las muertes por consumo de alcohol en Estados Unidos van en alza. Así lo demuestra un reciente informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. José Pernalete nos dice cuál sería la razón de esta tendencia. El consumo de alcohol en Estados Unidos durante la pandemia impactó de manera mortal a la población. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en 2020 se produjo un aumento de las muertes por ingesta alcohólica de 26%. Expertos consultados por Voz de América estiman que este incremento se vincula a un patrón sociológico de ansiedad. El alcohol, como es una droga en realidad que impacta sobre el circuito de recompensa del cerebro. Entonces, cuando ese circuito de recompensa algo le gusta, va a insistir en que volvamos a consumirlo. El estudio de los CDC afirma que las causas de fallecimiento varían entre consecuencias de salud con afectación grave en distintos órganos del cuerpo. La cirrosis hepática tiende a presentarse y los síntomas tienden a ser más visibles en comparación con la pancreatitis. Puedes tener una pancreatitis hemorrágica y te empieza el dolor abdominal y tienes que ir de inmediato al hospital y la probabilidad de fallecer si no es tratada a tiempo es mucho más alta, inclusive que la cirrosis.
Ambas expertas coinciden en la disociación de conducta que genera el alcohol, conllevando a la imprudencia en el manejo de vehículos y los accidentes de tránsito como otra causa de muerte contemplada en el informe. Los CDC contabilizan 49,000 estadounidenses que murieron por causas al consumo de licor en 2020. Investigadores afirman que esta tendencia puede ser sostenida y mayor en 2021. José Pernalete, Voz de América, Miami. 2.600 militares y policías intervinieron para retomar el control de la penitenciaría del litoral en Guayaquil, luego de que bandas criminales respondieran violentamente a una operación militar. Saludamos en Quito a Néstor Aguilera. Néstor, cuéntanos cuál es la situación en este momento. Yasmín, si bien el estado de alerta se mantiene en todo el país este viernes, segundo día de un puente festivo, la situación es de relativa calma a esta hora, muy diferente a lo que sucedió el día de ayer, cuando más de 2.000 policías y militares se enfrentaron a reos atrincherados y armados en la penitenciaría del litoral. Así terminaron decenas de reclusos luego de una operación de 12 horas realizada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas destinada a recuperar el control en la penitenciaría del litoral, que alberga a cerca de 6.000 reos. En su poder se encontraron armas de fuego de todo tipo, cientos de municiones y teléfonos móviles. Los miembros de nuestras fuerzas de seguridad fueron recibidos con fuego hostil. No nos van a doblegar estas organizaciones delictivas que buscan crear caos. El gobierno busca aplicar mayor firmeza en el combate al crimen organizado, luego del inicio del estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas, aquejadas por un alarmante incremento de los índices de violencia e inseguridad. El presidente Lasso lideró las operaciones desde Guayaquil, donde participó en una reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado. En 3 días hay cerca de 700 detenidos. Cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia. Primero están los derechos humanos de 18 millones de ecuatorianos. La violencia también se vivió en las calles de Guayaquil, Durán y Santo Domingo, donde se reportaron atentados el jueves. La presunción es que detrás de bandas locales estén aliados carteles de la droga de México y Colombia. Se ha informado además de la irreductible decisión del gobierno del presidente Lasso de combatir la amenaza del narcotráfico. El gobierno también informó que 2 líderes de la peligrosa banda criminal Chone Killers fueron trasladados a una prisión de máxima seguridad. El gobierno de Estados Unidos, a través del subsecretario del Departamento de Estado, Brian Nichols, rechazó los violentos ataques ocurridos en Guayaquil y en Esmeraldas y aseveró que ningún país está solo en la lucha contra el crimen organizado y la violencia. Yasmín. Néstor, como siempre te agradezco por este reporte. Bien, y ustedes quédense con nosotros. En minutos les contamos sobre la línea de ayuda que lanzó el gobierno de la ciudad de Nueva York para ayudar a abortar. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La ciudad de Nueva York lanzó una línea de ayuda para las mujeres que buscan terminar su embarazo. Es una de las más recientes herramientas del gobierno local para promover los derechos de la mujer en un momento en el que varios estados han prohibido el aborto. Ángela González nos tiene las reacciones. Con la meta de continuar como ciudad santuario para las mujeres que buscan terminar un embarazo, la alcaldía de la ciudad de Nueva York habilitó la línea 877-NYC-AHUB, que conectará a las interesadas con clínicas licenciadas en aborto y brindará asistencia financiera, transporte y hospedaje de ser necesario. Estamos orgullosos de ser los primeros de la nación en ofrecer este tipo de servicio a las personas que simplemente ejercen sus derechos básicos sobre su cuerpo y su salud. Cuando las libertades de las personas se ven amenazadas, nuestra ciudad siempre estará del lado de la salud, los derechos humanos, la justicia y la atención a los necesitados, dijo el doctor Ashwin Vasan, comisionado del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York. La medida surge como respuesta a la sentencia emitida en junio por la Corte Suprema que autoriza a cada estado a crear sus propias leyes por considerar que la Constitución de Estados Unidos no confiere el derecho al aborto, lo que ha generado opiniones divididas. Pienso que cuando una vida llega a ti, no debes abortarla, pero también respeto la opinión. Si alguien es violado y no quiere tener el bebé, pues también pienso que lo puede abortar porque no es por el gusto, pero eso es un crimen. Yo personalmente creo que es el cuerpo de una mujer y es su decisión de hacer lo que quiera con su cuerpo. La ciudad también aprobó múltiples leyes para fortalecer las protecciones al aborto, entregar medicinas gratuitas y mejorar la educación sobre derechos y cuidados reproductivos. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Continúan los despidos en Twitter tras la llegada de Elon Musk como propietario de la compañía. Varios empleados de la plataforma tuitearon sobre la terminación de sus contratos. Los empleados ya habían recibido un correo donde les informaban que hoy viernes recibirían noticias sobre su rol en el futuro de la compañía. Musk, la persona más rica del mundo, estaría buscando eliminar alrededor de 3.700 empleados de esta compañía. Ante la gran afluencia de migrantes sin documentos, el gobierno de Estados Unidos emprendió medidas de contingencia en la frontera sur. César Contreras nos tiene el reporte desde El Paso, Texas. Imágenes que se han convertido en una constante en el área del Paso. Migrantes que ingresan a Estados Unidos de manera irregular. Gracias, Señor. A mi destino. Gracias. Debido al alto flujo de personas que llegan por este sector de la frontera con la meta de solicitar asilo, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza ha dispuesto un centro de procesamiento temporal a un costado del muro que divide a México de Estados Unidos, el cual se ha convertido en el primer filtro para los migrantes. Estamos sobre capacidad y necesitamos procesar a estos migrantes de una forma humana, segura para ellos. Para Carla Martínez, migrante nicaragüense, la travesía ha sido larga y regresar a su país no es opción. Soy nicaragüense. ¿Cómo ha sido su travesía? Horrible, muy dura la travesía, muy dura para llegar hasta aquí. El proceso para los migrantes como Carla es el siguiente. Una vez llegan al país, se identifican sus artículos de valor, se sellan sus documentos, se registran sus datos, huellas digitales y, de ser necesario, se les brinda atención médica. Horas después son trasladados a otro centro de procesamiento y de cumplir con los criterios iniciales para solicitar asilo. Algunos extranjeros son liberados después de horas o quizá días para esperar su proceso dentro del país, mientras que ciudadanos de otros países, entre ellos Venezuela, son expulsados a México bajo el título 42, una directriz que suspende el derecho a solicitar asilo debido al riesgo de propagación del coronavirus. En Centroamérica se implementan decenas de proyectos agrícolas con la meta de generar oportunidades económicas y evitar así la migración irregular. Óscar Ortiz nos muestra desde Honduras una de esas iniciativas.
Más de 1.200 personas beneficiadas con proyectos orientados a atender las causas de la migración en Honduras y al menos 36 proyectos en desarrollo se han implementado en la nación por el PADF, que además buscan incidir en reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria. Los participantes en estos programas se dedican a proyectos relacionados con la producción agrícola, estrategias de sembrado y granjas sostenibles para hacer frente al cambio climático. Tenemos varios proyectos, el proyecto regional de Derechos Humanos y Democracia, Camino Seguro, acción colectiva laboral, trabajando con poblaciones altamente vulnerables, y tenemos proyectos de resiliencia. Los programas de la Fundación han beneficiado a más de 3 millones de personas a lo largo de las Américas. Proteger los derechos básicos de las personas y al mismo tiempo promover la inclusión económica. Y estos son factores que están impulsando la migración irregular y el aumento de la pobreza que estamos viendo en muchas partes de Centroamérica. A pesar de los esfuerzos orientados a reducir la migración irregular, la Fundación Panamericana revela que el perfil de los migrantes retornados se ha diversificado en los últimos años. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Cuando volvamos, les contamos quiénes son los protagonistas de las próximas elecciones municipales que se celebrarán en Nicaragua este 6 de noviembre. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Este 6 de noviembre Nicaragua celebrará sus elecciones municipales, pero ¿cuántos nicaragüenses están convocados a votar? ¿Cuáles partidos participarán? ¿Y qué piensa la población de esta jornada electoral? Donaldo Hernández nos tiene las respuestas. A los comicios municipales de este domingo están convocados más de 3 millones de nicaragüenses. Se elegirán a 153 alcaldes y vicealcaldes, así como concejales municipales. Al igual que en las candidaturas presidenciales y legislativas, el 50% deben ser mujeres. Listos y listas para poder recibir a los ciudadanos y las ciudadanas que vayan a hacer el ejercicio de su voto. Además del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, también participarán el Partido Liberal Constitucionalista, Alianza Liberal Nicaragüense, Alianza por la República, Partido Liberal Independiente y el Partido Indígena Yátama, todos considerados por la oposición como colaboracionistas. No existe ninguna autoridad institucional que sea capaz de brindarle a la sociedad nicaragüense ninguna garantía de que este proceso se desarrolla bajo estas condiciones de democracia.
Las toldas políticas que quedaron fuera de la votación tras ser ilegalizadas son el Partido Conservador, el Partido Restauración Democrática y Ciudadanos por la Libertad. No representan nada porque ahorita la prioridad de las y los nicaragüenses, sobre todo de las y los nicaragüenses menores de 35 años, es tener que salir del país para buscar alternativas de subsistencia para ellos y para su familia. Tras el desarrollo de la elección y el cierre de los centros de votación a partir de las 8 de la noche del domingo, el Consejo Supremo Electoral empezará a dar los primeros resultados. Donaldo Hernández, Voz de América. Una carrera de éxito en las pantallas. El actor mexicano Humberto Zurita nos comparte sus experiencias al regresar. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En sus más de 40 años como actor, el mexicano Humberto Zurita ha realizado un sinnúmero de roles protagónicos en cine, teatro y televisión, evolucionando de galán a villano. Pues ahora Zurita también es productor y director. Verónica Villafañe conversó con él sobre esta nueva etapa de su carrera. Humberto Zurita es un villano despiadado en La Reina del Sur, en el personaje de Epifanio Vargas, que ha interpretado por más de 10 años en las 3 temporadas de la serie. Es sorprendente para mí todos los cambios que ha tenido la reina. Yo de narco a presidente de la República, pues mira, toda realidad es mera realidad, no coincidencia. El versátil actor ha encarnado numerosos personajes durante una carrera de más de 40 años en cine, teatro y televisión, evolucionando de galán a villano. Cuando haces villanos, pues te diviertes mucho, porque el villano se permite muchas cosas. Nuestro trabajo es maravilloso porque vivimos vidas alternas y nos permitimos hacer cosas que no pagamos las consecuencias. A sus 68 años, Humberto está más ocupado que nunca. Tiene varias películas y series por estrenarse y otros proyectos en curso. Desde hace muchos años dirijo siempre una obra de teatro al año. Y ahorita estoy haciendo Papito Querido. La estoy haciendo por gira, por toda la República. Y la dirijo, la produzco y la adapté. Una obra en la que se transforma en mujer. Y ustedes me dicen quién les gusta más, ella o yo. Humberto dice estar agradecido por una carrera que le trajo al amor de su vida, la fallecida actriz Christian Bach, su esposa de 33 años y madre de sus hijos Emiliano y Sebastián. Los dos siguieron sus pasos como actores. Lo nuestro es una enfermedad y es contagiosa. Y se les contagió, tienen su productor aquí en Los Ángeles. A ellos les está yendo afortunadamente muy bien. Para el actor, esa es su mayor satisfacción. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Un gran mural del astro del fútbol argentino Diego Armando Maradona fue inaugurado en Buenos Aires como antesala a la Copa Mundial de la FIFA que comienza este mes en Qatar. Un artista callejero llamado Martín Ron es el autor de la obra inspirada en una foto del entonces capitán de la selección argentina poco antes de la final del Mundial de 1990. La inauguración del mural coincide con el nacimiento del futbolista el 31 de octubre y el aniversario de su fallecimiento el 25 de noviembre del 2020. Con esta historia nos despedimos por hoy. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes.